Y ahora sí podemos hablar de el motivo de nuestro premio Nobel, ¿no? Hoy vamos a estudiar el premio Nobel de 1901, que literalmente se lo ha otorgado eh, por este motivo, en reconocimiento a los extraordinarios servicios que ha prestado por el descubrimiento de los notables rayos que posteriormente llevan su nombre. Así ha sido otorgado. Ahora estos rayos que se los ha denominado al inicio como los rayos de Röntgen, Röntgen, perdón por mi pronunciación, a, a él lo voy a llamar Conrad, que es uno de sus nombres menos complicados para pronunciar, para mí al menos. Entonces, bueno, y ahora estos rayos los conocemos como los rayos X, ¿no? Eh, toda esta historia comienza con una historia muy, muy, muy interesante, donde tenemos a uno de los científicos más notables de la época que se da cuenta de algo. Nosotros alguna vez hemos debido ver qué pasa cuando tenemos un prisma, como en este caso, y hacemos pasar la luz del sol. Vemos que como resultado vamos a tener la dispersión de muchos colores. Algo interesante que se le ocurre hacer a esta persona es medir la temperatura de los colores, poner un termómetro y medir qué temperatura tenían y se lleva la sorpresa, ¿no? Algo que de alguna manera también se había ya visto, pero él se lleva la sorpresa de que tenía temperatura esto, ¿no? Pero la sorpresa más grande es cuando acerca el termómetro aquí a la parte donde ya no hay color y termina en rojo. Y la sorpresa es que también tenía temperatura, ¿no? También marcaba un aumento de temperatura. Entonces, ¿qué estaba pasando? Yo les pido que hagamos un experimento para comenzar hoy. Quiero que por favor les voy a dar un minuto y traigan un control remoto. Un control remoto, todos tienen un control remoto, ¿no? En su casa. Les voy a dar un minuto, unos 30 segundos, seguro que están por ahí. Vamos a hacer una pausa de 30 segundos mientras traen su control. Espero que estén trayendo su control. Van a ver que este experimento es muy interesante. Y quiero que me digan algo. ¿De qué color es la luz de su control? A ver, véanla, analícenla, vean de qué color es. ¿Alguien ve algo de verde, tal vez? ¿Algo de amarillo? ¿Alguna vez han visto algún color ahí en esta luz? No, no, yo no veo ningún color. Ahora, ¿por qué no ven mi pantalla o ven mi cámara? Vamos a ver de qué color es. ¿Ven allí un color? ¿Y lo veían con sus ojos? Es muy interesante esto. Y pueden hacer el experimento después con la cámara de sus celulares y ver qué color veían y ahora qué color ven. Pero esto nos dice lo que William Herschel había notado aquí. Hay colores más allá de los que vemos. Él pudo ver arriba del rojo, pero posteriormente también se pudo ver que debajo del violeta había otros colores. Esto realmente es fascinante, ¿no? Ver colores donde no hay colores. Bueno, y así continuó la historia, ¿no? Ya se experimentó mucho durante este tiempo y bueno, llega a la persona que queremos estudiar hoy. Conrad era alguien muy apasionado por su trabajo de alguna manera, ¿no? Él tenía una reputación muy alta de experimentador. Esto lo digo porque por algún lugar se rumorea que los rayos X fueron como que una casualidad, ¿no? O una, eh,
o que él se había encontrado de pronto con esto de alguna manera, pero él ha hecho muchos experimentos, ha trabajado realmente muy duro para llegar a los resultados y al descubrimiento final, ¿no? Que hoy ha revolucionado la historia. Él en este entonces contaba con algo que denominaban los tubos de Lennart, ¿no? Estos tubos, uno de los extremos, estaba tapado con cartón, ¿sí? Y él ha observado que en una pequeña pantalla, que también era de cartón, que estaba pintado con una sustancia química, de pronto comenzó a brillar, ¿no? Brilló eh, un, una luz de alguna manera fluorescente, ¿no? Cuando estaba cerca de este tubo. Entonces, realmente esto que él notó no era tan raro, ¿no? Porque en realidad eso era lo que quería lograr. Pero lo extraño y la pregunta que surge aquí, ¿no? Era, ¿cómo era posible esto? Porque el tubo estaba tapado con un cartón. Eso quiere decir tal vez que estaba atravesando el cartón. Ahí empieza toda la historia, ¿no? La historia que, de la que vamos a hablar hoy. Entonces, Conrad, él cuenta la historia, que prepara un experimento muy cuidadosamente, ¿no? Pone un vidrio más grueso, también me acuerdo que cuenta la historia que él cierra muy bien sus ventanas, todo está muy oscuro, y empieza a hacer el experimento. Y ahora cuando acerca la pantalla pintada, esta brilla igual con luz fluorescente. Entonces ahí sí se da cuenta y ahí puede estar seguro de que los rayos del tubo habían atravesado el cartón. Eh, él realmente reacciona de una manera muy interesante y se sorprende mucho. Y él no entiende, ¿no? Cómo es capaz de esto, de cómo esto puede atravesar otros objetos y empieza a probar y probar y probar y probar varias cosas. Incluso hay una cita textual que él dice, ¿no? Que él dice, estoy haciendo algo que hará que la gente, cuando se entere, diga, Röntgen ha perdido la cabeza. Entonces realmente estaba muy sorprendido con lo que había pasado. Y a esta forma de radiación que él había encontrado, bueno, él lo denomina como rayos X, ¿no? X porque realmente no sabía qué estaba pasando ahí y la X se utilizaba mucho para delimitar las incógnitas en la matemática, ¿no? Entonces, bueno, después de haber pasado como que varios días de haber experimentado y una de sus principales ayudantes que estaba por ahí era su esposa, y realizar muchos experimentos, ¿no? Ver que si estos rayos atravesaban diferentes materiales, incluso se dan cuenta que los mismos atraviesan por madera, atraviesan por paredes, pero algo bien interesante es que no atraviesan por algunos metales muy gruesos, no muy densos. Esto es un poco de la historia de cómo comienza todo esto. Y si vemos aquí, esta es una de las fotos, creo que para mi gusto más lindas que se han relacionado con la física. Es una foto histórica. Aquí nos cuentan que la esposa de Conrad, si no estoy mal, se llamaba Ana. Ella pone la mano, ¿no? Sobre una placa fotográfica, mientras su esposo estaba manipulando el instrumento, los aparatos, y ella está ahí durante unos 15 minutos, 20 minutos, y bueno, se dan cuenta que han podido exponer su mano, ¿no?
Bueno, ellos les da mucho miedo lo que están viendo, porque es ahora un poco complicado entenderlo por nuestro contexto, pero en ese contexto solamente se veían los huesos y todo eso en los cadáveres, ¿no? Estaba muy relacionado con la muerte. Entonces, de pronto ver los huesos de alguien realmente, y por primera vez en la historia, ha debido ser impresionante, ¿no? Como nos cuentan varios historiadores. Eh, Luego de esto, ya aquí Conrad recibe el premio Nobel y hay un extenso discurso que se lo da, ¿no? Es el primer premio Nobel que se da en la física, en toda la historia. Bueno, ahora podemos pasar a hablar un poco del galardonado, ¿no? De su historia, de dónde ha nacido. A mí me cuesta mucho pronunciar su nombre. Debe estar por el Wilhelm Conrad Röntgen, pero bueno, y me disculpo por pronunciarlo mal, voy a continuar mencionando su nombre como Conrad. Él ha nacido en Alemania. eh, Recuerdo que su padre era tejedor y también ha vivido mucho tiempo en lo que conocemos como Países Bajos, ¿no? Él ha recibido educación primaria y tal vez algo peculiar en su vida es que más o menos a los 17, 18 años, él tuvo un terrible incidente. Uno de sus compañeros, bueno, esto cuenta la historia, ¿no? Que uno de sus compañeros había hecho una caricatura de su profesor y por alguna razón culparon a Conrad, ¿no? Por esta caricatura. Él tenía, y se lo conoce mucho por tener valores muy altos y una ética muy grande, y él decide no delatar a su compañero, pero las cosas van escalando de tal manera que lo expulsan completamente del colegio. Y esto tiene consecuencias catastróficas en su futuro, ¿no? Incluso cuenta la historia que hay varias universidades que no lo quieren recibir, tiene que viajar mucho para poder estudiar. Y bueno, algo también muy interesante es que él decide no registrar, ¿no? Cualquier patente de esto de los rayos X. Es algo que, si no recuerdo, también lo ha hecho Pierre Curie, por ejemplo. Y bueno, y también dona todo lo que ha ganado con este reconocimiento, ¿no? Dona directamente todo a la universidad, a su universidad. Y bueno, hay muchas historias, ¿no? Relacionadas muy interesantes. Al principio han tratado mucho de censurar este tipo de rayos, ah, de rayos que ha denominado rayos X. Incluso algunas personas decían que con estos rayos se podía ver a través de la ropa de las mujeres y muchas personas se hicieron ricos vendiendo ropa anti rayos X, ¿no? Y esto por el desconocimiento que había este entonces, no estaba empezando o estaba ya sentándose las bases para algo que realmente sería asombroso años posteriores. Podemos ver que cómo ha sido la perseverancia de Conrad, cómo él ha trabajado arduamente para llegar hasta ahí y también un valor ético y moral muy fuerte, ¿no? Al poder no patentar este, este gran descubrimiento y pensar un poco, ¿no? Cómo era antes de el descubrimiento de los rayos X y ahora en nuestro tiempo. No concibimos la vida, ¿no? Sin esta herramienta. Imagínense cómo se podía saber
que alguien se había roto la pierna o tantas cosas, ¿no? Ahora hay en muchos lugares donde los tenemos a diario y parece que es algo muy cotidiano, pero realmente no ha sido así durante toda nuestra historia. Entonces, bueno, espero que por lo menos esta pequeña introducción sobre el premio Nobel, el primer premio Nobel en física que ha sido otorgado en física a la primera persona, les haya agradado. Vamos a poder tener tiempos para charlar más sobre esto, pero por ahora yo ya me despido.